buenas noches a todos los participantes. El título del webinar de hoy es COVID-19 y EPOC, que consideramos que era uno de los temas que debíamos tratar, haciendo hincapié sobre todo que la AMR y su presidenta este año decidió que el 2020 sea el año tabaco y EPOC. Como ustedes saben, nuestra atención está ligeramente torcida por las circunstancias actuales, pero la idea es hablar del tema del EPOC y de la pandemia. En primer lugar, va a haber una pequeña introducción a cargo del doctor Nacho Saber, y después 3 disertaciones que ustedes ya vieron los títulos, los vamos a ir viendo uno a uno. Por lo tanto, vamos a dar paso al doctor Ignacio Saber, que es médico neumonólogo, docente de fisiología de la Facultad de Medicina y de la Universidad Nacional del Comahue. Así que, bueno, Nacho, cuando quieras ya podés empezar. Gracias por la invitación, gracias a Walter y a Marcos por la invitación para hacer una pequeña introducción, porque en realidad las estrellas de esta presentación son los que me siguen a mí. Y vamos a hablar en esta pequeña introducción sobre las recomendaciones de la AMR con respecto a nuestros pacientes con EPOC. Para entrar en tema, vamos a dar como un pequeño introducción sobre los eventos más categóricos que pasaron desde diciembre hasta ahora, y lo que sabemos es que aproximadamente en diciembre, el 1 de diciembre apareció el paciente 0, que fue el inicio de los síntomas. El 30 de diciembre se anunció de forma oficial desde China un brote de una neumonía, aparentemente por un virus similar al SARS, y ya pasando a enero se confirma a través de PCR que era un coronavirus, una nueva cepa. Ya a finales de enero ya teníamos casi 4 continentes afectados, con Canadá en América y Estados Unidos, con Europa con varios países, todo el sudeste asiático y Oceanía ya estaban afectados. Y para finales de febrero, China ya había reportado aproximadamente 3.000 muertes y 80.000 casos confirmados por PCR. A partir de abril, marzo y abril, el 3 de marzo se confirma el primer caso en Argentina, y el 11 de marzo se declara la pandemia por la OMS. Ya a finales de abril, España e Italia estaban sufriendo la peor situación a nivel mundial, llegando hacia abril con 200.000 casos cada país y con más de 25.000 muertes. Y Estados Unidos empezaba con la ola de casos, llegando hasta el día de hoy más de 1 millón de casos confirmados y más de 80.000 muertes, hasta los datos de hoy. Para mayo y justamente para el día de ayer, hoy por hoy, el mundo tiene confirmados 4.700.000 casos, con más de 300.000 muertes. Y hoy, estos son en realidad, hoy no, sino los datos de ayer, son 8.000 casos confirmados para la Argentina y 300 muertes. ¿Qué pasa con EPOC y COVID? Estos datos van a venir a través de series que fueron publicadas en estos últimos 3 meses, 4 meses, y saqué, no pude encontrar no incluí casi todas las series, pero incluí los más significativos. Entonces, en China las series fueron variando, y lo significativo de esto es que son todas series de menos de 300 pacientes en China, y la prevalencia de pacientes internados con comorbilidad EPOC varió entre 3 y el 10%. Posteriormente salió un caso de series retrospectivo de la Lombardía en Italia, que determinó y detectó el 4% de EPOC, pacientes con EPOC internados por COVID. En Estados Unidos fue variando y la serie de casos fueron diferentes. Acá aparece la primera, que fue en Seattle, la primera serie de casos que fueron menos de 100 pacientes, que reportó 4% de prevalencia de EPOC, y un 5% en una publicación reciente por Richardson en La Llama,
que fue de 5.000 casos, perdón, de 8.000 casos en Nueva York. Obviamente la serie, la serie de casos más grande que hay fue la reportada en Gran Bretaña, que reportó alrededor de 19% de casos de pacientes internados con EPOC, internados por COVID, con confirmación. Ahora bien, inmediatamente todas las guías internacionales, tanto la NICE, la GOLD y otras guías internacionales salieron a hacer sus recomendaciones con respecto a qué tenemos que hacer con nuestros pacientes con EPOC, y en líneas generales todas intentaron minimizar los riesgos de nuestros pacientes y dedicarse a la terapia o al tratamiento que tienen nuestros pacientes. Específicamente, nosotros como la AMR no vamos a hacer no vamos a ser disruptivos en este sentido. Lo que sí vamos a hacer es continuar con estas recomendaciones, y creo que la línea de recomendaciones va a ser muy similar a las guías internacionales que están publicadas recientemente. Entonces, las recomendaciones de la AMR: la atención hacia nuestros pacientes, vamos a necesitar minimizar los riesgos de contagio. Los riesgos de contagio, vamos a tener que aplicar todas las medidas preventivas para minimizar los riesgos, el lavado de manos, la distancia social. En aquellos pacientes que tengamos que atender y que necesite ser atendido de forma personal, hay que evaluar el costo y el beneficio de esa atención, o tender a hacer una evaluación de vía por telemedicina. También hay que evaluar el tema de la espirometría. La espirometría, en este caso, si no es realmente necesaria, la espirometría tiene que postergarse hasta que la situación epidemiológica de nuestro país cambie, a no ser que el beneficio de la información que nos dé la espirometría sea más importante que para determinar algún tipo de conducta. Ahora bien, con nuestro tratamiento, los tratamientos y las recomendaciones con respecto al tratamiento para el EPOC van a ser, creo que en este caso van a ser un poco más específicas. Los dispositivos que sí o sí recomendamos desde la Asociación Argentina y desde la sección van a ser los dispositivos medidos de dosis o de polvo seco. Tratar de evitar utilizar las nebulizaciones, y está más que lógico decir que no se deben compartir estos dispositivos de polvo seco o de dosis medida. Otra recomendación que es importante es la desinfección de estos dispositivos, incluyendo la aerocámara, por lo menos una vez al día con alcohol al 70% o el famoso alcohol en gel. En aquellos pacientes que necesiten oxigenoterapia, hay que seguir continuando con la oxigenoterapia. No es que por el coronavirus vaya a tener alguna indicación distinta, sino que posiblemente tengamos que también tener en cuenta la desinfección de la superficie de los aparatos en caso que tengamos un paciente con riesgo, con sospecha o con confirmación. Lo mismo va a suceder con aquellos pacientes que estén con terapia de ventilación no invasiva, con BNI, y son aquellos pacientes que van a tener que continuar con esa terapia. No vamos a cambiar esta medicación porque este tipo de indicaciones, ya que son pacientes que se benefician con la terapia específica. Y por último, nuestros otros tratamientos que son anexos a lo que hacemos todos los días con nuestros pacientes. La vacunación está indicada en nuestros pacientes, y todo paciente debe recibir la vacunación antigripal. Y como vimos en el webinar del doctor Alejandro Videla, hay algunos pacientes que tienen coinfección con influenza. Es un número bajo, pero están. También hay que evitar el fumar, porque también está dentro de los factores de riesgo de peor evolución en alguna serie de casos. Y también el tema del ejercicio, que este tema no lo voy a detallar específicamente porque van a estar hablando a posteriori mis colegas. Entonces, con esto nosotros vamos a dar por finalizada nuestra introducción. Vamos a dar paso a los expertos. Quiero agradecer específicamente nuevamente a Walter y a Marcos, y agradecer a la Mediateca
por este espacio tan importante para nosotros los neumonólogos argentinos. Muchas gracias. Bueno, Nacho, muchas gracias a vos por esta introducción con detalles, digamos, que son representativos. Es imposible hoy abarcar toda la información. Y ahora vamos a escuchar al doctor Ramón Rojas con su disertación Paciente EPOC que continúa fumando en tiempos de COVID. El doctor Rojas es docente de Cátedra de Patología y Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán y es director médico e investigador del IPR Tucumán, expresidente de la MR. Adelante, Ramón, con tu presentación, por favor. Marco, muchísimas gracias. Muriel, muchísimas gracias por esta oportunidad y por permitirnos comunicarnos de esta manera. Como verán ustedes, en esta imagen un cambio de título en mi charla, ya que me pareció mucho más interesante, tal vez más provechoso, plantear como interrogante si tener EPOC y ser fumador activo dentro del marco de esta pandemia sería bueno, malo o indiferente. Yo podría terminar aquí mi charla dando mi apreciación y diciendo que de ninguna manera podemos pecar de indiferente, imaginando que sería bueno padecer de EPOC y fumar en el contexto de esta enfermedad COVID-19. ¿Y por qué me adelanto en la respuesta? Si echamos una mirada al pasado, inmediato, nos encontramos claramente con suficiente evidencia científica que nos muestra y demuestra que los pacientes con EPOC que continúan fumando le van muy mal. Tienen muchas más y peores exacerbaciones, tienen muchas más y peores neumonías que tienen la comunidad, tienen muchas más comorbilidades asociadas con el tabaquismo, más internaciones en terapia intensiva y esto conlleva una mayor mortalidad. Si hablamos o nos detenemos un poquito en lo que son las exacerbaciones de EPOC, que en realidad son el marcador de la evolución natural y pronóstico de la enfermedad, vemos claramente que los factores de riesgo y desencadenantes principales de las mismas se centran fundamentalmente en la exposición a pululantes varios, entre los que se destaca el humo de tabaco, ya sea como fumador activo o pasivo, y sobre todo en un 50-70% estas exacerbaciones tienen como causa a las infecciones respiratorias. Y dentro de estas, vemos que un número no despreciable del 30% corresponde a los virus, y dentro de estos virus, por más que el rinovirus y el virus incital respiratorio sean los más frecuentes que exacerban, el coronavirus juega un rol importante en más de un 10 a un 15% de estas exacerbaciones. Y hablando de coronavirus, hoy en día conocemos 7 tipos que afectan los 4 primeros, que ustedes pueden ver, sobre todo el NL63, está muy implicado en las exacerbaciones de EPOC, ya de hace bastante tiempo. Y con respecto al último coronavirus, ¿qué les puedo decir? Que uno piensa que de algún momento este virus saltó de los animales y quiso hacer un salto de calidad y pasó al ser humano, pero que históricamente, si ustedes pueden ver en una revista Nature o Virology, se piensa que estos coronavirus están con nosotros desde hace, bueno, no más de 10.000 años, pero están en este planeta así. Con esta imagen, lo lamento mucho, pero no quiero torturarlo con la interpretación completa de la misma, solamente quiero que se centren en lo que vendría a ser el cuadrante superior izquierdo, y allí podrán ver la forma con la que los coronavirus ingresan a una célula respiratoria, ya sea a nivel de las vías aéreas superiores, inferiores o a nivel alveolar, preferentemente en el neumonocito de tipo 2 y a nivel macrofágico alveolar. Lo hacen a través de un mecanismo que se conoce como endocitosis. Y la endocitosis sí o sí necesita un receptor de membrana, el virus, para poder entrar. Pero no tan solo ese receptor, que en el caso este está marcado con la enzima convertidora de la angiotensina de tipo 2, sino que existe una proteasa transmembrana que es la que permite la unión de ese receptor con la proteína espía del virus y que permite también la entrada del virus a la célula. Y esto es muy importante, me dirán, ¿por qué Ramón está explicando de esto? Porque evidentemente la sobreexpresión que tienen los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina de tipo 2 y esta proteasa transmembrana, podrían estar muy modificadas en aquellos pacientes que fuman y muy modificadas en aquellos pacientes con EPOC que fuman.
Como verán en esta imagen, por fin aparece el título original de mi charla, y yo recién lo pongo aquí porque quisiera decirle que en este punto cualquiera podría presentar un cuestionamiento, de decir, ¿qué paciente que tiene EPOC y que fuma activamente está exento de complicarse con los virus cada año en cada gripe que tienen? No obstante, en los últimos tiempos estamos en un punto dado por una serie de reportes anticipadas, precarias, diríamos bastante flojas de papeles, sin poca evidencia científica, más bien dirigido a minimizar el daño que el coronavirus podría hacer a los fumadores y a los pacientes con EPOC. Y por eso es muy importante la leyenda que yo puse aquí abajo: ojo que si te equivocas en el término, te equivocas en el concepto. Y con respecto a eso, toda la mala información que hay, y es la que vamos a tratar de desmitificar. Si queremos evaluar en primer término lo que realmente pasa con los fumadores y en segundo término con los pacientes con EPOC que continúan fumando respecto de la transmisión del SARS-CoV-2 y de la mortalidad por el COVID-19, debemos antes que nada separar los hechos de los rumores. Y los hechos se sustentan en que fumar promueve enfermedades como el EPOC, la fibrosis pulmonar-hepática, también promueve y complica las comorbilidades cardiovasculares, endócrinas como la diabetes, la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Y si esto lo hace en un contexto de una demografía de alto riesgo, por ejemplo, en este caso, con los pacientes con mayor edad, por arriba de los 75 años, entonces estamos frente a lo que llamaríamos, o yo considero que es la tormenta perfecta: mayor riesgo de infectarse con el coronavirus, mayor riesgo de enfermarse gravemente y morir por COVID-19, o en el curso de COVID-19. Y esto es lo que voy a tratar de demostrarles con datos objetivos. Como ustedes ven, en la parte superior derecha hay un tal personaje, Jeffrey, que estaba bastante preocupado por conocer en qué medida los fumadores podían ser afectados por el virus, como muchos, y si el porcentaje de muertos era mayor en ellos. Los pulgares para arriba indican que por primera vez empiezan a aparecer reportes del Centro de Control de Enfermedades de China que muestran que las personas que tienen más de 75 años se mueren más, que los varones más que las mujeres, y que hay ciertos factores de riesgo que están expresados aquí en la tabla, a donde está puntuado como en tercer lugar con un 0,6.3% las enfermedades respiratorias crónicas sin discriminar cuál. Tenemos otros datos como donde podemos ver, todos vienen procedentes de China, un estudio multicéntrico de más de 400 pacientes que fueron reclutados en 3 hospitales de esta provincia del sureste de China, justamente de Wuhan, Shanghái y Anhui, y se evaluaron los factores de riesgo y comorbilidades según grado de severidad de la enfermedad. Como ustedes pueden ver, están divididos en moderadas, severas y críticas, considerando a la crítica aquellos pacientes que no tan solo estaban internados en terapia intensiva, sino que estaban en asistencia mecánica. Y aquí valoramos la importancia de 2 puntos. Si vemos al grupo de los críticos, vemos que dentro de este grupo de los críticos, los fumadores estaban expresados en casi un 15%, y los pacientes que tenían EPOC en casi un 16%. Dato no menor. Este para mí es uno de los estudios más representativos que marca el impacto de algunas comorbilidades como posibles factores de riesgo basados en criterios de valoración compuesta, como ustedes lo ven aquí abajo, y esos 3 compuestos son la admisión a terapia intensiva, la ventilación mecánica y la mortalidad. Y esto fue un análisis a nivel transnacional de China, donde se evaluaron casi 1.600 pacientes con COVID-19 y que por primera vez fueron ajustados por edad y hábito de fumar. El padecer EPOC multiplicaba por 2 las chances de tener los 3 criterios, incluido la mortalidad. Esto es un estudio de serie de casos que fue publicado más recientemente en el New England Journal of Medicine, con casi 9.000 pacientes que estaban internados en más de 160 hospitales en 11 países de Asia, Europa y América del Norte, y por primera vez podemos ver cambios en la etnia y en la raza, si es que así lo ameritaban, y llama claramente la atención que los fumadores casi duplican el riesgo de morir, se lo ven aquí, y que los pacientes con EPOC casi multiplican por 3 este riesgo. Ahora, en este punto, si nosotros pensamos lo que le acabo de decir, es evidente que los pacientes que tienen EPOC, y sobre todo aquellos que son
con EPOC y fumadores activos e incluir aquellos pacientes que fuman, aunque no tengan EPOC, la pasan bastante mal con el virus SARS-CoV-2. Y esto uno tiene de alguna manera que demostrarlo, y la única manera de demostrarlo es referirme a este estudio, que es un estudio de la Universidad de Tasmania en Australia, que donde muestra por primera vez, que tiene la primera evidencia inmunohistoquímica de la expresión del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 en tejido pulmonar de fumadores y en pacientes con EPOC. Si ustedes ven los dos cuadros superiores, se refieren a pacientes fumadores que tienen EPOC. En el cuadro de la izquierda, que la es lo que corresponde al epitelio de la vía aérea inferior, donde ven en marrón, bastante marcado, no sé si ustedes pueden ver la flechita, la impregnación colorimétrica que tiene la sobreexpresión de la enzima convertidora de la angiotensina como receptor. Y cuando ven el parénquima pulmonar, en el B, ven que el neumonocito de tipo 2 en el alveolo también tiene las incrustaciones de color marrón y también dentro de los macrófagos. Perdón. Ahora, si vemos en los pacientes fumadores que no tienen EPOC, que es el cuadro del medio, vemos que se observa exactamente lo mismo, pero la impregnación de la expresión de la enzima convertida de la angiotensina es menor y nula en los controles normales. Este otro estudio de un grupo de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, que muestra la expresión de la enzima convertida de la angiotensina en muestra de las pequeñas vías aéreas realizadas por cepillado bronquial. En el cuadro superior izquierdo ven qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con los fumadores actuales con respecto a los que nunca fumaron. Ven que la expresión es mucho mayor en el fumador actual con respecto a los nunca fumadores, inclusive mayor que los exfumadores, y entre estos casi no hay diferencia, lo que abre una ventana importante para la cesación tabáquica. En el cuadro extremo de la derecha superior vemos la diferencia que existe en la expresión o sobreexpresión del receptor AC2 en los pacientes con EPOC versus los que no tienen EPOC. Y en este punto, ustedes podrían preguntarse, está bien, los pacientes que fuman y que tienen EPOC, y estos que tienen EPOC y que fuman, evidentemente tienen una sobreexpresión del receptor de la enzima convertidora de la angiotensina. Pero nos preguntamos por qué. ¿Por qué existe esta sobreexpresión? Y nadie lo sabía hasta que ustedes van a ver como cita bibliográfica de Russo, que un grupo italiano ya había estado pesquisando la posibilidad que la nicotina tenía algo que ver con esto. Y lo que se encontró que evidentemente en las mismas células donde está expresada la enzima convertidora de la angiotensina, ya sea epitelio bronquial, áreas superiores, inferior, neumonocito de tipo 2 dentro de los macrófagos, también hay una expresión de un receptor de la nicotina, que es un alfa 7, como ven abajo a la derecha, es una estructura pentamérica y homomérica, porque todos solo tienen componente alfa, que se une a la nicotina. Ahora, cuando ustedes ven el cuadro de la izquierda y ven el gen que está caracterizado con las letras mayúsculas CHRNA7, que es en realidad el gen que expresa la regulación de este receptor alfa 7 nicotina, y ven que hay una correlación totalmente directa con la expresión de la enzima convertidora de la angiotensina. Y lo que es mucho más importante, que la expresión de este gen se da mucho más en los pacientes que tenían EPOC versus los que no tenían EPOC, y mucho más en los pacientes fumadores actuales versus los que no eran fumadores o los exfumadores. Es tiempo de COVID-19 y por lo que yo le acabo de decir, es evidente que los pacientes que tienen EPOC y que siguen fumando, que tienen otra enfermedad vinculada al cigarrillo y que siguen fumando, es una buena ventana de oportunidad para dejar de hacerlo, tratando de evitar esto. Inclusive ustedes pueden ver en el cuadro superior derecho, en la famosa pandemia de la gripe, mal llamada gripe española, cómo se la rebuscaban para seguir fumando. Y los dejo con esta imagen de los 5 puntos, ¿no es cierto?, fundamentales para tratar de evitar la contagiosidad de este virus, y sobre todo fijarnos en el punto número 5, que es lo que corresponde a la boca: no fumes nada. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Ramón. Muy interesante toda la descripción del receptor y de cómo se expresa en EPOC y no EPOC. La verdad que muy novedoso y muy actual. Una cosa que no les mencioné antes para todos es que vamos a dejar las preguntas para el final. Cada uno igual si quiere puede ir mandando las preguntas. Vamos a seleccionar algunas y Marcos va a ser el encargado de formularlas a cada disertante. La próxima disertación a cargo del doctor Eduardo Giugno, actividad física y EPOC en tiempos de pandemia. El doctor Giugno es profesor adjunto de neumonología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y al igual que Ramón es expresidente de la AAMR y activo participante en todas las recomendaciones que estuvieron mostrando previamente. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Walter, muchas gracias a Marcos, muchas gracias a Muriel. La verdad que es un placer compartir con tantos amigos esta noche en esta época tan difícil. Bueno, yo voy a hablar de algo que me parece que es bastante interesante y de actualidad, y es lo que tiene que ver con la actividad física en nuestros pacientes EPOC. Personalmente voy a tratar de dar algunos conceptos que son bastante prácticos y que me parece que son de absoluta utilidad, y muchas de estas recomendaciones que voy a ir dando son recomendaciones de la OMS, recomendaciones de la Sociedad Británica, recomendaciones de diferentes sociedades de nuestra especialidad. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Qué decían ya los grandes maestros? Acá tenemos dos miradas diferentes, una mirada de la ciencia dura, de la medicina con Hipócrates. Fíjense qué interesante, decía, si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad correcta de alimento y ejercicio, habríamos encontrado el camino más seguro para la salud. Y desde otro lugar, desde otro ángulo, desde la filosofía, Platón planteaba que la falta de actividad destruye la buena condición de cualquier ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico metódico la guardan y la preservan. Todo esto es absolutamente interesante porque nosotros que creemos que la medicina de precisión y muchas cosas son absolutamente innovadoras, sin embargo ya estaban presentes desde hace muchos siglos en algunos de nuestros maestros. ¿Cómo se define la actividad física? Y en realidad esto se define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que se traduce en un gasto de energía más allá de la energía de reposo. ¿Por qué es beneficioso hacer ejercicio? Nosotros sabemos que el ejercicio regular, especialmente el aeróbico, tiene muchos beneficios, ya que mejora la circulación, ayuda al cuerpo a usar mejor el oxígeno, mejora los síntomas de EPOC, desarrolla niveles de energía para que puedas realizar más actividades sin cansarte, fortalece tu corazón y tu sistema cardiovascular, aumenta la resistencia, disminuye la presión arterial, mejora el tono muscular y la fuerza, mejora el equilibrio y la flexibilidad articular, fortalece los huesos, ayuda a reducir la grasa corporal y alcanzar un peso saludable, ayuda a reducir el estrés, la tensión, la ansiedad y la depresión, aumenta la autoimagen y la autoestima y permite lucir en forma y sentirte saludable, además de mejorar el sueño. Como ustedes ven, la verdad que los beneficios de la actividad física son innumerables y por supuesto que nuestros pacientes con EPOC son absolutamente imprescindibles. Por otro lado, tenemos que tener en los pacientes nuestros tres parámetros fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la calidad de vida relacionado con la salud, dentro de los cuales están los síntomas, por supuesto, que son los más importantes. Otro parámetro que es clave para nosotros son las hospitalizaciones y otras formas de utilización sanitaria, y obviamente que la tercera es absolutamente importante, que es la mortalidad, tratar de que nuestros pacientes no se nos internen, no se nos exacerben y no se nos mueran. Sabemos efectivamente, porque hay mucha bibliografía en este sentido, que los niveles bajos de actividad física no solo es prevalente en pacientes con EPOC, sino que también se asocia con un impacto negativo en cada una
de estas tres categorías de resultados. ¿Y qué es lo que pasa en realidad en la EPOC y qué pasa con nuestros pacientes? Nuestros pacientes tienen hiperinsuflación y atrapamiento aéreo. Sabemos que estos son fenómenos tempranos que pueden ocurrir aunque el paciente no tenga una enfermedad muy avanzada. Sabemos también que todo esto son secundarios a los cambios estructurales e inflamatorios que produce la enfermedad. Sabemos que son esenciales en la génesis de la disnea y la limitación para el ejercicio, incluyendo las actividades cotidianas, y por supuesto que la disnea lleva a la inactividad física y al decondicionamiento, y todo esto no hace más que agravar la disnea y por otro lado dificultar la actividad cotidiana. Entonces todo esto lleva a un círculo vicioso. Ustedes recordarán que lo había planteado Cooper ya hace unos años. La limitación del flujo expiratorio lleva a la hiperinflación dinámica. Esto empeora la obstrucción y la disnea, reduce la actividad física, se produce atrofia por desuso de los músculos de la deambulación. Todo esto lleva a una disfunción muscular sustancial que agrava la disnea con el esfuerzo, y todo esto va a dar decondicionamiento, calidad de vida reducida, morbilidad, discapacidad y muerte prematura. Estos son algunos de los parámetros que decíamos que son tan importantes en el cuidado de nuestros pacientes y que se ven absolutamente perjudicados por la inactividad física. El trabajo muy interesante, ya hecho muchos años por el doctor Pita, nos había mostrado que los pacientes con EPOC pasan el 64% de su tiempo sentado o acostado y solo el 6% caminando, mientras que los individuos sanos pasaron solamente el 46% de su tiempo sentados o acostados, y en ese sentido mayor tiempo sentados que acostados, y 11% caminando. Lo que significa que la gran mayoría de nuestros pacientes, por ese círculo vicioso del que hablábamos, tienen una inactividad marcada, y esto no hace más que empeorar su condición de vida, su calidad de vida. Entonces nosotros tenemos que tratar de mejorar la tolerancia al ejercicio por parte de nuestros pacientes, y sabemos que cuando iniciamos un tratamiento broncodilatador eficaz, incrementa la tolerancia al ejercicio combinada con el entrenamiento físico. Así que es absolutamente importante que además del tratamiento farmacológico, incentivemos la posibilidad de actividad física por parte de nuestros pacientes. Como ustedes saben, después va a hablar Santiago de la rehabilitación respiratoria, pero no es posible incluir a los 2.400.000 personas que padecen EPOC en la Argentina en programas de rehabilitación, así que muchas veces nosotros tenemos que tratar de que el paciente haga actividad física aunque no esté dentro de un programa. Y si el paciente realiza actividad física, mejoramos la función muscular de las extremidades luego del entrenamiento. Esto se asocia con una consecuente reducción en los requerimientos ventilatorios para un nivel dado de ejercicio, y esto lleva, por supuesto, a la reducción de la hiperinflación dinámica. Y nosotros tenemos algún estudio importante como el de Copenhagen, donde se siguió durante 20 años a casi 2.400 sujetos con EPOC, y lo que se demostró que un nivel de actividad física equivalente a caminar o andar en bicicleta 2 horas por semana, fíjense qué poco tiempo, esto se asoció con una reducción del 30 al 40% en el riesgo de ingreso hospitalario y de mortalidad. Así que esto es evidentemente absolutamente importante y primordial. La actividad física mejora la función del músculo periférico, y esto también se ha relacionado con el uso reducido de los servicios de salud en los pacientes con EPOC. Así que evidentemente que todo esto es absolutamente imprescindible. Entonces, bueno, vamos a ver
¿Qué le podemos decir a nuestros pacientes y cómo vamos preparándonos para que el paciente sea capaz de reiniciar la actividad física en época de pandemia? Y qué es lo que le podemos recomendar y qué es lo que se puede hacer. Bueno, por ejemplo, preparar un lugar de la casa donde vaya a realizar estas actividades, despejar la zona de objetos que puedan dificultar el movimiento o sean obstáculos que pueden generar peligros. Hablo de mesas ratonas, de mesas pequeñas, en fin, de muebles que puedan entorpecer la movilidad normal. Otro tema también que es importante es usar escaleras, quienes viven en edificios de departamentos, como para subir y bajar pisos, y también utilizar los patios, los jardines para realizar ese tipo de actividades. Uno puede agregarle el poner música para generar un ambiente más distendido. Se recomienda, muchas de estas recomendaciones son de la Organización Mundial de la Salud, generar una rutina que se repita al menos 3 veces durante la semana, fijar un horario para ayudar, decir, por ejemplo, bueno, hacemos lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 o de 9 a 12. Cada sesión estará compuesta por un calentamiento, un bloque de ejercicios, un tiempo de elongación de los músculos. Por supuesto que todos estos ejercicios que se hagan en el domicilio y teniendo en cuenta la edad y el grado de severidad de la enfermedad del paciente, tienen que ser actividades moderadas en intensidad, no estamos hablando de actividades extremas ni mucho menos. Estas actividades moderadas pueden servir para ejercitar los músculos, aumentar los beneficios que todo esto trae para la salud física y emocional. También podemos hacer sesiones de este tipo de 10 minutos diarios. Podemos hacer ejercicios que favorezcan la movilidad de las extremidades, movimientos circulares. Quienes tengan una bicicleta física la pueden utilizar. Se puede hacer una caminata en el lugar, se puede bailar solo, se puede bailar con las parejas, quienes viven con las mismas, pueden bailar con los hijos o con sus nietos, quienes vivan en este grupo familiar. Así que hay que tratar de buscar actividades que además nos pueda servir como para divertirnos, relajarnos, desestresarnos. Y algo de las preguntas que tienen que ver con la actividad física y que también nos suelen preguntar nuestros pacientes es ¿qué me pasa porque siento que me ahogo más o tengo disnea durante la actividad sexual? Y entonces nosotros lo que podemos explicarle perfectamente a nuestros pacientes es que la actividad sexual requiere energía y como toda actividad física usará su corazón, sus pulmones y sus músculos. Es posible que aumente la frecuencia respiratoria, que aumente la frecuencia cardíaca, también puede aumentar la presión arterial, por supuesto que es por un corto tiempo y esto volverá a los niveles normales rápidamente, así que no se tienen que preocupar ni ponerse ansiosos porque aparece taquipnea o taquicardia, y hay que pensar, y me parece que es bueno ilustrar a nuestros pacientes que la energía que usa es casi la misma que necesita para subir escaleras o para caminar a un paso más ligero que lo habitual. Y también otra recomendación que da el CHEST y que dan algunas de las sociedades médicas es que es perfectamente seguro tener relaciones sexuales mientras usa oxígeno, y si le recetaron oxígeno puede utilizarlo durante la actividad sexual, y uno lo que tendrá que ver es si los mismos litros que utiliza para dormir son los que necesita para la actividad sexual. Tal vez hace falta aumentar la cantidad de litros por minuto, y bueno, esto es cuestión de verlo con cada paciente en particular. ¿Cuáles son las sugerencias de la British Lung Foundation con respecto a esto de la actividad sexual como parte de la actividad física? Es hablarla con la pareja, mantenerte en forma y activo, hay que elegir un buen momento, hay que elegir un buen control, hay que tener los síntomas lo más controlado posibles, hay que experimentar con posiciones, hay que tomar un descanso. Todo esto se puede consultar con el médico neumonólogo. Me parece que nosotros
tenemos una buena relación en líneas generales con nuestros pacientes y tenemos confianza como para que nos puedan preguntar esto sin ningún problema. Así que tenemos que recordar también que esta intimidad es una fuente de placer y de relajación. El sexo también se trata de disfrutar y divertirse, como hacer bailar o como puede ser hacer ejercicios con nuestros hijos o con nuestros nietos, por lo que tener buen humor y reír con tu pareja te ayudarán. Es importante hablar entre ellos sobre cualquier dificultad que se puede presentar y siempre hay que pensar que depende de la edad, del envejecimiento y de muchas cosas, pero hay que estar preparado para probar diferentes formas de expresar el afecto y siempre recordar, por supuesto, los abrazos y las caricias que son parte fundamentales de nuestras vidas. Y para terminar, creo que tenemos que promover la actividad física en EPOC. El ejercicio puede ayudar a mantenerse activo por más tiempo, ya sea que esté caminando, bailando, teniendo relaciones sexuales o haciendo cualquier otra actividad física. Creo que tenemos que seguir en contacto con nuestros pacientes EPOC. Esto puede ser por medio de consultas virtuales o de consultas presenciales, por medio de videollamadas. Siempre tenemos que responder a sus necesidades y además del tratamiento broncodilatador y todas las medidas que nosotros utilicemos, debemos recomendar siempre la actividad física. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias, Eduardo, sobre todo por este concepto que es que lo que necesitamos cuando estamos enfermos también nos puede ayudar a divertirnos y a tener algo de placer también. Bueno, pasamos ahora a la última de las disertaciones a cargo del licenciado Santiago Larrategui. Va a hablar de rehabilitación respiratoria en tiempos de COVID. Santiago es coordinador del Servicio de Kinesiología del Hospital de la Baixada, coordinador de Kinesiología del Centro Privado de Medicina y docente en la Universidad Adventista del Plata. Les digo, antes de pasarle la palabra a Santiago, que al final de su disertación, Marcos Hernández va a pasar las preguntas hacia los diferentes disertantes luego de haberlas seleccionado. Bueno, Santiago, te escuchamos. Buenas tardes a todos, buenas noches ya. Gracias por la invitación, porque yo creo que es fundamental este trabajo interdisciplinario para abordar al paciente con EPOC, ya que yo creo que este paciente tiene muchísimas complicaciones y la realidad es que si se aborda solamente bajo un profesional, el paciente siempre va a quedar incompleto. Y como han mencionado en todas las presentaciones, la verdad es que da gusto escuchar esto de recomendaciones de actividad física, recomendaciones de cessación tabáquica, y como mencioné inicialmente, Nacho Saber, de que la primera recomendación, y dada desde la AMR y desde todos lados, fue minimizar el riesgo. ¿Y cómo se nos ocurre a nosotros minimizar el riesgo en rehabilitación respiratoria? Bueno, claramente inicialmente fue suspender los programas de rehabilitación porque no había otra forma de atender a los pacientes, pero rápidamente, particularmente en nuestro centro, implementamos un sistema de telerehabilitación. Y los primeros en hablar de esto y los que realmente podemos decir que vieron el futuro fueron los supersónicos cuando implementaron, fíjense que había telemedicina, teleejercicio, teletrabajo, hasta telediarios, es decir, todos estuvieron, o sea, se veían todas las cosas que estamos viendo ahora como normales. En 1960 ya los supersónicos lo planteaban como posibilidad y hoy en día lo estamos viviendo. ¿Cómo definimos a la telerehabilitación? Bueno, es el uso y práctica de servicios para la rehabilitación a través de las TICs e Internet. ¿Qué son las TIC? Las tecnologías de la información y comunicación. Esto realmente es algo que yo venía pensándolo y desde el centro lo veníamos implementando de manera informal, y la verdad es que de un momento a otro
no nos quedó otra opción que implementarlo y ir perfeccionándolo a medida que lo íbamos realizando. Lo que antes era impensado, y lo que digo antes, me estoy refiriendo a 5 o 7 años atrás, que pensábamos que una persona mayor no iba a manejar un celular o no se iba a poder conectar a internet. La realidad es que hoy ha cambiado, sabemos que la mayoría de los pacientes tienen acceso a internet, manejan los celulares en mayor o menor medida, inclusive un colega mío, Ignacio Caparelli del Ferrer, hizo una investigación que prontamente lo va a publicar acerca de el uso de tecnologías en pacientes con patologías respiratorias, y la realidad es que como ha ido evolucionando esto y ya nuestros pacientes manejan al menos WhatsApp, ha sido una barrera que pensábamos que no íbamos a poder sobrepasar, y que hoy en día los pacientes uno puede estar haciendo videollamadas tranquilamente. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, en la primera semana el 20 de marzo se decreta el aislamiento obligatorio. Una semana antes yo ya había cerrado mi centro y había filmado videos y los había subido a YouTube, y les había dicho que bueno, que por el momento empiecen a ver esos videos. Pero durante esa semana, con mi esposa, que maneja muy bien la parte de diseño, estuvimos haciendo una guía en donde explicaba, en una guía de telerehabilitación, donde explico cómo realizar la entrada en calor, qué ejercicios aeróbicos vamos a realizar en las sesiones, qué ejercicios de fuerza van a hacerse en la videollamada, qué elementos vamos a ocupar, que usamos toallas grandes para hacer ejercicios de fuerza, palos de escoba, bidones de agua, mochilas, etc. Y hablamos también en esa guía sobre la importancia de elongación. ¿Qué debilidades encuentro hasta el momento? La falta de control en signos vitales, por eso en la guía, como mostraba recién, le mostramos cómo evaluar su falta de aire por la escala de Borg, y les decimos que en todo momento estén evaluando la falta de aire, y esto es repetido inclusive durante todas las sesiones, y que no debe superar una referencia de severa, debido a que el paciente se tiene que autocontrolar los síntomas. Entonces, el paciente que tiene saturómetro en su casa puede utilizar el saturómetro y me va mostrando a través de la videollamada, y el que no, controla a través de síntomas el esfuerzo y se autolimita. Todavía no tenemos resuelto cómo reemplazar las maniobras de terapias manual para flexibilizar al paciente, y en esto me voy a detener debido a que se mencionó en la presentación anterior acerca de la hiperinsuflación dinámica, y es un punto muy interesante porque, como bien mencionó Eduardo, la hiperinsuflación dinámica tiene un ciclo, como todos sabemos, que si no se detiene con ejercicio, esta hiperinsuflación aumenta cada vez más. Recientemente, en febrero, publicamos un reporte de caso de la primer paciente que pudimos evaluar, en donde se le realizaron maniobras de flexibilidad utilizando técnicas de reeducación postural global, y la paciente, medido por un test de carga constante, mejoró alrededor de 6 o 7 minutos el tiempo límite del test de carga constante con el solo hecho de realizar maniobras de flexibilidad. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, entre comillas, ¿no?, desinflamos al paciente, el paciente va a tener una mayor tolerancia de ejercicio, lo cual se va a ver reflejado en la cesación, en la mejoría de la calidad de vida. Esto también viene acompañado de que si el paciente se siente mejor y mejora su calidad de vida, tiene mayor adherencia también a los programas de ejercicio. Y también, como mencionó Eduardo, esto tiene todo que ver, porque si el paciente mejora su calidad de vida, hace rehabilitación y ya empieza a controlar sus síntomas, lo que nosotros podemos realizar desde la kinesiología es decir, bueno, a ver, empezar a clasificar qué pacientes requieren un control estricto en la rehabilitación y a qué pacientes les podemos dar una alta provisoria, si se quiere decir, y que empiecen a realizar actividad física por su cuenta. Es por eso que también hemos diseñado, si bien ahora no se pueden implementar debido a que está prohibido salir a la calle de estos pacientes,
hemos implementado un sistema de circuitos urbanos en la ciudad de Paraná y que también estamos realizando una investigación de que si esta forma de atención, si se quiere decir, de intervención, mejora los niveles de actividad física con el hecho de mostrarle por dónde puede caminar, qué distancias hay, dónde puede frenar, dónde puede sentarse, etc. Hay investigaciones que demuestran que la telerehabilitación en pacientes con EPOC mejoran, y fíjense que es factible y efectivo en pacientes añosos. Es decir, esto es muy importante entenderlo porque por ahí pensamos, bueno, paciente EPOC es muy difícil manejarlo, seguramente son añosos, no vamos a poder manejarlo. La realidad es que nosotros hemos tenido una adherencia espectacular en el programa. Y para mencionar algo hecho en Argentina y que dentro de muy poco tiempo vamos a poder contar los resultados, con el licenciado Guillermo Mazuco y la licenciada Silvina Helera, los tres diseñamos esta investigación, este estudio de seguimiento y evaluación de telerehabilitación respiratoria en Argentina, en donde por el momento tenemos 320 pacientes enrolados, con 19 centros reclutadores en toda la Argentina, en la cual participamos 20 kinesiólogos y 3 médicos. El objetivo de estos estudios es conocer la calidad de vida, la ansiedad y la depresión, y además, una cosa que se mencionó en las presentaciones anteriores, que es la utilización de recursos sanitarios. Qué importante que es esto a la hora de ver resultados de rehabilitación respiratoria, porque durante la sesión que tenemos de videollamadas se tocan un montón de temas, se tocan un montón de cuestiones diarias, como por ejemplo la cesación tabáquica que nombró Ramón, insistir en que hay que dejar de fumar y que no piensen en volver a fumar, en la educación de la aerosolterapia, en la utilización de oxigenoterapia durante el sueño o relaciones sexuales, inclusive no ahora en las videollamadas, pero sí en las presenciales se han tocado temas de cuáles son las posiciones con menor consumo de oxígeno para que el paciente pueda disfrutar de las mismas. Por eso yo creo que esto es importante y creo que es una realidad también que vino para quedarse. Y una frase que decimos los kinesiólogos del hospital donde trabajo y que se las decimos siempre a todos los médicos, kinesiólogos, a todo el personal de salud es que no existe evidencia científica que indique que el reposo en cama garantice algo positivo. Eso creo que dejo esta frase para pensar. Muchas gracias y bueno, esperamos las preguntas. Muchas gracias, Santiago, y gracias a todos los disertantes de esta webinar. La idea fue un poco resumir, como hizo Nacho, las recomendaciones que habían salido de la sección y darle trascendencia a través de los diferentes disertantes a cosas que considerábamos importantes. Uno, como la charla recién terminada, el tema de la actividad física y la rehabilitación, que nos parecía un punto que fue disruptivo en todo este episodio de la pandemia, con los pacientes que insistentemente les decíamos que tienen que hacer actividad física y de repente se cerraban todos los centros a donde los mandábamos, y tuvimos que aprender a improvisar y a manejar esto, y bueno, tuvimos ahora una charla para ver qué evidencia hay y cómo se están manejando, así que quisimos darle trascendencia a ese punto con la charla de Eduardo y de Santiago. Y también hubo mucha controversia con el tema de la nicotina, la protección, no protección y la fisiopatología, y tuvimos a un experto como Ramón que nos permitió ahondar un poco en el tema, así que gracias a todos. Por suerte tenemos espacio para las preguntas. He ido seleccionando algunas, como siempre, porque son muchas, y algunas vienen bien para puntos que han quedado afuera de la disertación y del programa. Voy a ir por orden, 2 por cada disertante. Primero para el doctor Saber. Una de ellas tiene que ver en las recomendaciones y en la cuestión de minimizar riesgos y de continuar con el tratamiento habitual. Preguntan por el sostenimiento de los corticoides inhalados y de la medicación habitual, cuál era la recomendación que habíamos hecho y la recomendación en general que se avala. Ignacio.
No sé si estás ahí. Perdón, estaba con el micrófono en silencio, disculpen. Bueno, muy buena pregunta, cosa que no toqué en la disertación, pero bueno, es interesante cómo seguir con los corticoides inhalados. En algún punto se hablaba o se especulaba de que los corticoides inhalados no eran beneficiosos en este contexto de pandemia en nuestros pacientes, ya sea asmáticos o EPOC. Y recientemente, bueno, una editorial con además un estudio de revisión sistemática del doctor Halping abordó este tema y, bueno, dentro de las conclusiones decía que no hay evidencia suficiente para suspender el corticoide inhalado en aquellos pacientes que con EPOC requieren o tienen la indicación de corticoides inhalados, ¿cierto? Y siendo aún un poquitito más, con la evidencia que teníamos hasta ahora, se vio que en estudios in vitro el corticoide inhalado tiene algún efecto a nivel de las infecciones virales, tanto en la disminución de la replicación del ARN en otro tipo de coronavirus, como también hay algún estudio, alguna información al respecto que está por salir para publicarse, que el ciclesonide también tendría algún efecto en el SARS-CoV-2. Dicho esto, nosotros lo que podemos recomendar desde la sección es decir que, bueno, que aquel paciente que tiene corticoide inhalado siga utilizándolo, que no hay información que diga lo contrario y que sea peor para nuestros pacientes en este contexto de pandemia. Bien, gracias Nacho. Te paso otra. ¿Qué hay respecto a los pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina? Había un ítem también de recomendaciones al respecto. Sí, a ver, a mí me parece, revisando algunas de las publicaciones de las guías previas de Gold y de NICE, no había ninguna indicación específica con respecto a déficit de alfa-1 y hasta donde yo tengo conocimiento tampoco hubo alguna respuesta con respecto a esto, específicamente al déficit de alfa-1. El déficit de alfa-1, hay gente más calificada para hablar sobre este tema que yo, pero aún así, lo que podemos decir es que es una enfermedad que se asocia con la EPOC y que tiene muy baja prevalencia en la población general, e inclusive es baja la prevalencia en los pacientes que tienen EPOC. Habiendo dicho esto, al hacer una enfermedad tan rara, no hay evidencia suficiente para sostener que tener déficit de alfa-1 sea riesgoso en el contexto de la pandemia o en el contexto de la infección del coronavirus. También hay que decir que creo que debe ser considerado dentro de una población de riesgo y que tiene que tomarse cada caso específico. En el caso de que aquel paciente que tenga terapia de sustitución, tiene que tomarse cada caso en particular porque son contextos muy distintos y muy diferentes entre cada paciente y cada paciente. Gracias, Nacho. Ramón, ¿vos estás ahí? Sí, mira, yo quería hacer un comentario con la pregunta que le hiciste a Nacho con respecto a los pacientes con EPOC, con enfisema, con déficit de alfa-1 antitripsina. Yo creo que dentro de ese contexto, para aquellos que dijeron que por ahí el fumar o la presencia de nicotina en el contexto de COVID-19 era una medida protectora, imagínense en estos pacientes que uno le tenga que decir que tienen que volver a fumar. Y lo más importante de todo es que lo que tienen que cuidar a aquellos que están con terapia de sustitución, por supuesto, es la imposibilidad que por ahí se le pueda hacer en tiempo y forma la medicación, y lo que uno pudiera hacer es distanciar, aumentando la dosis, la frecuencia de cada una de las dosis para evitar, ¿no es cierto?, la visita a lugares donde pudiera contagiarse el paciente, y hay que hacer con medidas especiales, súper especiales para eso. Sí, buen aporte, gracias, Ramón. Sí, Susana, ahora sí. ¿Me escuchas ahí mejor? Perfecto. Perfecto. Bueno, antes de mi pregunta, primero agradecerles, por supuesto, como dice Eduardo, que bueno poder compartir este tiempo con amigos. Felicitaciones a la sección de obstructivas, que ha trabajado tanto y en estas recomendaciones tan maravillosas.
Y antes de hacer un comentario o una pregunta a Ramón, me gustaría hacerle una a Eduardo. Eduardo, bailar pegados, bailar lento, ¿cómo califica? Muy bueno, es buenísimo. A mí me gustan ambas cosas, bailar suelto y bailar lento, pero la verdad que está buenísimo. Pero viste que no vuelven los lentos. Y pero viste que eso estimularía, que te divertiría, solo que tengas además de la... ¿No Por es cierto? supuesto. Sí, estaría bueno. Buenísimo, Bueno, comparto. bueno, Y muchas sobre gracias, todo muchas gracias. después Sí. de ir a ver a Belgrano, ¿no? Por supuesto, siempre estarás invitado. Bueno, además agradezco que Walter introdujo esto de participar, de hacer que esta actividad sea partícipe del año Tabaco y EPOC, porque eso habíamos programado en este año tan raro, no vamos a decir otra cosa que raro, que bueno, tuvimos que acomodar todas nuestras actividades y que la verdad que las secciones nos han ayudado tanto como la de ustedes, Muriel Cabrera, que siempre nombramos, y el grupo de Mediateca, que está haciendo un trabajo impresionante. Y en relación a lo que iba a comentar con Ramón, no puedo, porque yo también soy de la sección de tabaco y nosotros también hicimos recomendaciones, y más allá de muchas gracias, Ramón, porque fue excelente lo que nos enseñaste, también extender esto a, bueno, que parte de las recomendaciones que se hicieron desde la sección, es que puede ser una oportunidad esta para que los pacientes intenten dejar de fumar, esta preocupación por la salud que tienen, lejos de ser una limitación, digamos, podría utilizarse como una oportunidad, tener en cuenta la exposición que se puede hacer con el humo de segunda mano, y que está bueno no fumar y no utilizar ningún sustituto como podrían ser los vapeadores. Y ahí va mi pregunta, Ramón, ¿qué sabemos en relación a eso? Mira, a ver, por supuesto, cualquier forma de consumo de nicotina y cualquier cosa de consumo que pueda desprender humo y que pueda hacer una proyección de mayor contagiosidad, entra dentro de todo lo que corresponde a mi charla. Pero aparte de esto, por ejemplo, otra forma de consumo como el narguile, el cigarrillo electrónico, los saicos, etcétera, etcétera, tienen un aspecto gestual que no hay que desaprovecharlo. El aspecto gestual es las veces que se lleva, ¿no es cierto?, el cigarrillo, el narguilé, que es muy social y compartir la misma boquilla, cada vez que se la lleva a la boca, cada vez que abre el paquete de cigarrillo, cada vez que prende el cigarrillo con el encendedor, cada vez que activa el cigarrillo electrónico, etcétera, etcétera, son todos aspectos gestuales que pueden facilitar la contaminación y la contagiosidad. Con respecto al cigarrillo electrónico, estuve buscando y en realidad, como la mayor fuente de datos que nosotros tenemos viene de China y no hay todavía reporte del nivel de consumo de cigarrillos electrónicos en China, como sí lo tenemos en Estados Unidos, como sí lo tenemos en el Reino Unido, y en cierta forma estamos esperando que ellos pasen esta situación actual para que nos empiecen a dar reportes, porque a mí se me ocurrió pensar en Estados Unidos la gran cantidad de muertes en gentes jóvenes que estaban entre los 18 a los 26 años de edad, si en realidad le interrogaron respecto a si consumían cigarrillo electrónico y si consumían cigarrillo electrónico, sobre todo con algún tipo de aceite de cannabinoides. Ya sabemos lo que pasó entre agosto y septiembre del 2019, de los episodios de neumonías de tipo linfoidea vinculadas también a la vitamina E y el desarrollo de síndrome de distrés respiratorio adulto que lleva a muerte a mucha gente de esa edad. Así que estos datos no los tengo, pero evidentemente esta ventana de oportunidad que vos hablás se extiende a los fumadores comunes como a los que fuman a través de narguile, a los de cigarrillo electrónico, a los de IQOS, etcétera, etcétera. Perfecto, bueno, aprovecho y le mando un beso a todos, así seguimos con las preguntas. Gracias.
Gracias, Susana, y Susana, gracias, Ramón. de hecho, yo le mostré imágenes de lo que hacen los fumadores con el barbijo, ya pierden la capacidad de protección en esa instancia por fumar a través del barbijo o teniendo que sacarse el barbijo. Así que, bueno. Sí, ahí justo mencionás el barbijo y hay algunas preguntas en relacionado a eso, si debiéramos recomendar salir con tapaboca a los pacientes con EPOC. Bueno, hay muchas de esas preguntas. Yo supongo, hay una de las recomendaciones del Ministerio que dice cuando hay dificultad respiratoria no utilizar tapabocas, pero también es obligatorio utilizarlo en todos los ámbitos donde no se pueda utilizar el distanciamiento. Por eso, en realidad, en general los pacientes con EPOC tratamos de que no se expongan al contagio y a estas situaciones. Por eso lo de la rehabilitación en domicilio y todo lo que sea ejercicio en casa y todo lo que se pueda manejar a distancia. No sé si querés aportar algo más de eso, Ramón, pero... No, nada más, sí, solamente hay que hacer... Quería hacer un comentario sobre estos tapabocas, porque a veces con esta infodemia que hay, con tan malos periodistas y tantas cosas que se dicen, decían que los tapabocas producían hipoxemia y que los pacientes se iban a poner malos, que iban a tener una intoxicación por monóxido de carbono. Vale la pena decir que tanto el oxígeno como el monóxido de carbono difunden perfectamente a través de estos tapabocas, en consecuencia que no habría ningún peligro. Ayer inclusive la prensa estuvo informando de un paciente que hizo un neumotórax secundario al uso de tapabocas y cosas por el estilo. Así que me parece que en este sentido, si bien nosotros sabemos que el distanciamiento físico y el lavado de manos es lo más importante, que el tapabocas es accesorio y no es eficaz en un 100%, pero me parece que no hay que llevar más intranquilidad todavía a la gente, planteándole que esto en vez de serle favorable le va a ser perjudicial. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo, y el mensaje más importante para los pacientes con EPOC y sobre todo con un grado de severidad importante con EPOC, primero que se desteten del cigarrillo, que traten de no fumar en el ambiente porque son los pacientes que sí tienen que cumplir con una cuarentena especial y no creo que sean los pacientes que se estén exponiendo en la calle y que tengan que usar los tapabocas. Pues yo prefiero que estén, como quien dice, guardados en tiempo y forma como corresponde. Bien, gracias a los dos. Eduardo, ya que te tengo acá en escena, hay una pregunta más directa que tiene que ver, supongo que no es por hipertensión pulmonar, pero es ¿qué pasa con el sildenafil y el EPOC? Bueno, la verdad que es interesante esto porque todos nosotros que somos neumonólogos sabemos que es una pregunta muy frecuente en nuestros pacientes con EPOC. Nosotros tenemos pacientes que en líneas generales tienen más de 50 años, algunos tienen más de 70, algunos tienen más de 75, algunos tienen más de 80, y todos esos o muchos de estos pacientes nos preguntan frecuentemente si pueden usar sildenafil o no lo pueden usar. Y yo creo que en este sentido, si nosotros evaluamos posibles causas de disfunción eréctil y las descartamos como enfermedades vasculares o metabólicas, un paciente que no toma nitratos, creo que nosotros estamos en condiciones de ofrecerle esta medicación al paciente. Sabemos que este medicamento inhibe la enzima fosfodiesterasa 5, que aumenta la producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador potente y en general vasodilata un lugar muy importante para que pueda haber una relación sexual satisfactoria. Así que a mí me parece que sí, que efectivamente podemos indicarlo teniendo en cuenta las precauciones anteriores, y en ese sentido, como todos ustedes tendrán la experiencia no solamente del agradecimiento de los pacientes a los cuales se los hemos indicado, sino que también hemos recibido el agradecimiento de sus parejas. Así que es un medicamento que obviamente ayuda al bienestar familiar, para decirlo de alguna manera. Bien, hay muchas preguntas y muchos aportes también. Para ir de un extremo al otro,
también nos hacen un comentario por ahí que no hemos mencionado, pero parece oportuno, de la depresión y el EPOC, sumado al aislamiento, de tener en cuenta y tener a mano la consulta psicológica y psiquiátrica, que es una de las cosas que por ahí no hemos mencionado tanto, pero está de más entendido que puede ser un punto desfavorable, y que es desfavorable en general la depresión en el EPOC. Supongo que esto va a tener también consecuencias o impacto, ¿no?, en las emociones de los pacientes con EPOC. Así que tenerlos bailando lento, rápido y con sildenafil es una parte, a un grupo por lo menos, que ayuda. Pero no olvidar el psicólogo también y el psiquiatra. No, obviamente, me parece que eso es clave, porque además todas las enfermedades crónicas tienen como comorbilidad la ansiedad y la depresión, y nosotros sabemos que eso empeora el cuadro clínico, empeora absolutamente las relaciones sociales, familiares, etcétera, etcétera. Así que por supuesto que es un tema importantísimo, y siempre hay que tenerlo en cuenta. Y me parece que, bueno, que es clave. Esta enfermedad o este síndrome, nosotros decimos que es complejo y heterogéneo, precisamente porque tiene tantas facetas y tantas cosas que hay que tener en cuenta. Y estas dos que acabas de nombrar, Marcos, me parece que son clave. Y esto es lo que creo que nosotros lo tenemos en cuenta en nuestra práctica cotidiana. Lo que pasa es que en este momento tenemos una práctica diferente de la que teníamos habitualmente. Nosotros sabemos que muchas veces los temas de la sexualidad o los temas de la ansiedad y la depresión, en mi opinión, no son los mejores para tratarlos por videollamada o por mensajito de texto. Estos son temas que son mucho mejores para tratarlos cara a cara y para hablarlos y con tranquilidad. Pero bueno, hay que adaptarse a esta época y tenemos que poner todo lo que podamos y utilizar las herramientas disponibles para que estos pacientes puedan ir llevando mejor su enfermedad hasta que tengamos una vacuna o esto tenga algún viso de solución. Sí, gracias, Eduardo. Sí, pienso que el recurso de telemedicina hay que explotarlo todo lo que se pueda, y ha generado mucho revuelo entre las preguntas, y quiero darle espacio a Santiago porque ha generado también muchas inquietudes la presentación y todo el tema de telerehabilitación. Hay varias preguntas, Santiago, en relación a eso. Una es si hay los pacientes que no tienen evaluación previa. Una cosa es el paciente que está en rehabilitación y lo mandamos a la casa, y otro es iniciar un proceso de rehabilitación. O sea, que nos preguntan, por ejemplo, qué pasa con el paciente que inicia sin evaluación previa, y si han tenido este tipo de incorporaciones durante la pandemia. Bien, por el momento no, porque también se han reducido las consultas, entonces las derivaciones han sido menores, pero es una cuestión de que, como toda situación, hay que repensarlo. Yo, antes de decir que no, diría, a ver, ¿cómo puedo evaluarlo? ¿Cómo puedo ver para acercar todo tipo de, mejor dicho, acercarle soluciones y responder todas las inquietudes del paciente? En el caso de que no pueda realizar la videollamada, particularmente acá el Ministerio de Salud de Entre Ríos incita a que de primera instancia se utilice la teleasistencia o telerehabilitación, después a domicilio y después recién a consultorio. Pero hay que realmente agotar todas esas posibilidades. Si bien yo no estoy planteando de que sea exactamente lo ideal y toda situación que a mí me deje tranquilo en la telerehabilitación, hoy en día yo veo que ha sido una herramienta, particularmente, vuelvo a decir, con una realidad en la que yo tengo pacientes desde hace mucho tiempo y que ya han estado evaluados, como dijeron recién, una herramienta fundamental para continuar y evitar lo que se acaba de decir, esa ansiedad y depresión por estar cerrados. ¿Por qué? Porque son videollamadas de 3 personas, es decir, 3 pacientes y yo. Los pacientes siguen haciéndose los mismos chistes, pues mantengo los grupos, ¿no?, que mantenía en el gimnasio, siguen haciendo chistes, siguen poniendo música, o sea, siguen teniendo el efecto de grupo que tanto se habla de la rehabilitación respiratoria. Entonces, he logrado bajo la videollamada ese tipo de situación amena en los que los pacientes realmente no dejan de asistir a la videollamada.
Es decir, me contestan y me dicen, sí, dale, se cansan, se ponen contentos. Entonces yo creo que todavía no he tenido pacientes nuevos por videollamada, pero que la respuesta sería, creo que es posible hasta que se demuestre lo contrario y yo no puedo evaluarlo, digamos. Bien. ¿Y tienen alguna experiencia, porque esto es un punto deficitario con la telemedicina, que es el poder financiarlos, ¿no? ¿Cómo hacen, que es otra de las preguntas, con la financiación del recurso de la telemedicina? ¿Ustedes tuvieron algún mecanismo para poder hacerlo? Para financiar, no entendí si es para financiar los honorarios o la plataforma. Claro. La pregunta es cómo financian estos programas de telemedicina, pero te la traduzco por ahí a través de mi duda, que es la dificultad de cobrar los honorarios, y bueno, entiendo que hay muchas plataformas para ejercer la telemedicina. Yo utilizo grupos, los grupos de WhatsApp se llaman, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, 15:30, entonces ahí tengo a 3 pacientes, entonces un grupo de WhatsApp en donde yo llamo y los pacientes me contestan y me voy, o sea, yo hago ejercicio, ellos lo repiten y vamos con cargas individualizadas y una planilla que yo voy manejando en la computadora, vamos viéndolo, o sea que en realidad costos de plataforma no tenemos. Y en cuestiones de financiamiento, la mayoría de los pacientes tiene certificado de discapacidad, entonces han seguido con sus tratamientos. Tuvimos un problema porque la Agencia Nacional de Discapacidad no había autorizado, después, bueno, alargó o sea, dio toda esta cuestión de que se podía hacer bajo telerehabilitación y hubo que llenar una declaración jurada. Y la mayoría de las obras sociales no han aceptado, y la que no lo ha aceptado emitió la orden, pero dice como que no sabe si va a pagar, está ahí en duda, pero la realidad es que si emitió la orden, lamentablemente para ellos van a tener que pagarlo. En el caso de los pacientes particulares, tengo 3 pacientes particulares, porque el resto todo entra por obra social, y estuvieron todos de acuerdo en que me tienen que pagar porque ven lo efectivo que es y que no les queda otra, y que ellos no quieren aparte hacer rehabilitación convencional, así que me lo han pagado a través de transferencia bancaria y yo les mando el recibo y ellos presentan su reintegro en la obra social, digamos, no ha habido problemas por eso. Bien, claro, no tuve en cuenta, pero es un factor el tema de la discapacidad que permite por ahí tener más fuerza para poder continuar con un programa que es sumamente necesario. Así que ese es un punto. Sí, hay muchas preguntas en relación a telemedicina, incluso con experiencia de telemedicina y cesación de tabaco. Es algo que está constantemente empuja en estos días, a ver, aplicar a todas las actividades que hacíamos, ¿no? Yo voy a decir, perdón que te corte, Marcos, pero particularmente yo lo que digo es, nosotros con Guillermo y con Silvina quisimos hacer este estudio del CETEAR porque queremos demostrar de que bajo otra forma de atención los pacientes creemos y tenemos la convicción de que van a andar mejor o que por lo menos van a mantener su calidad de vida. Y vuelvo a insistir en esta frase, no pensemos de entrada en que los pacientes no van a querer adherir o que no van a poder hacerlo. Veamos qué pasa y reinventémonos como profesionales. No digamos el no por las dudas, digamos. Si todavía no se hizo un programa de cesación tabáquica virtual, ¿por qué motivo yo voy a decir que no sirve? Primero probemos y después veamos a ver si no sirve. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguno de los disertantes, Walter, quiere hacer algún comentario o alguna pregunta más. No, en cuanto a preguntas, no. Yo lo que quería, digamos, destacar por ahí, en cuanto a la historia que todos tenemos con la medicina, bueno, esto va a ser un cambio importante, muchas cosas quedarán, por supuesto, la relación médico-paciente, como decía Eduardo, es irreemplazable, pero estas nuevas modalidades tienen mucha potencialidad y de hecho están dando resultados. Por otro lado, me impactó porque ya me había olvidado el tema de los supersónicos. Si alguno de ustedes nunca los vio, les recomiendo que se tomen el tiempo para verlos, y realmente no sé quién es el autor, pero había pensado en todo esto hace 50 años atrás. Sí, la verdad que también a mí me impactó, eso estuvo muy bueno. En 1960 dijo que esto pasaba en el 2060 y estamos en el 2020 y está todo tal cual. Bueno, Marcos, Sí, Susana.
Bueno, aparte de los supersónicos, son otros Simpsons que también han tenido todas visiones previas. No, yo quería tomar unas palabras que dijo Santiago de cosas que seguramente han venido para quedarse. En esto de ver, la mitad del vaso lleno, yo creo que esto que nos ha tocado vivir, que nadie lo puede haber pensado, aunque los supersónicos lo hayan visto, esto en particular, este webinar, esta excelente reunión, yo creo que son cosas que nos va a dejar este tiempo difícil y que las tenemos que seguir aprovechando. Este encuentro y este compartir de cada uno de sus lugares sin tener que trasladarse, me parece, la verdad que, creo que va a ser otra de las cosas que vino para quedarse. Coincido que hay muchas cosas que tenemos que tomar de este tiempo de desafío. Bueno, muchas gracias, Susana. Creo que cerramos con tu comentario, que vino bien atinado a futuro y con un cierto optimismo, porque es una herramienta de las cosas buenas que llegaron para quedarse. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias.